Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado al derecho constitucional, donde estamos repasando los contenidos de las asignaturas Derecho Constitucional 1 del grado en Derecho y Derecho Constitucional 2 del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, ¿no?, en la UNED. Asignaturas que se ocupan del sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico español. Pues bien, hoy vamos a ver una de las normas, una de las fuentes de ese sistema de fuentes español, que es la Ley Orgánica. La Ley Orgánica se dedica al tema 9 del programa de Derecho Constitucional 1 y de Derecho Constitucional 2. Bien, ya hemos dicho en sesiones anteriores que la Ley Orgánica es una novedad de la Constitución del 78. Se ha dicho que la Constitución ha seguido aquí a la Constitución francesa, pero que a la hora de regular la Ley Orgánica pues se separa de ese ejemplo francés y establece una regulación específica distinta. Bueno, entonces, veamos cómo es esa regulación. Tres cuestiones principales que habremos de tratar, que separamos en aras de una mayor claridad expositiva, pero que propiamente o son una y la misma cuestión, sobre todo la primera y la última, o son correlativas, son las siguientes. En primer lugar, ¿qué son las leyes orgánicas en nuestro sistema? En segundo lugar, ¿para qué son las leyes orgánicas en nuestro sistema? Es decir, ¿cuál es el fundamento de la inclusión por la Constitución del 78 de las leyes orgánicas en el sistema de fuentes español? Y la tercera cuestión es si estamos ante una categoría normativa distinta de la ley y superior a la ley, ¿no?, o a las normas con rango de ley. Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las leyes orgánicas? ¿Cuál es su rango jerárquico en la pirámide normativa? ¿Se trata de una categoría normativa intermedia entre la Constitución y las normas con rango de ley o es una norma con rango de ley? Es decir, ¿cómo se relaciona la ley orgánica con la ley ordinaria y el resto de normas con rango de ley? ¿Cuál es el principio que rige en esta relación? ¿El principio de jerarquía o el principio de competencia? Perdón. Pues bien, el punto de partida para el examen de estas cuestiones ha de ser una referencia a los artículos constitucionales que se refieren a las leyes orgánicas que hay que tener en cuenta para hacernos una idea clara de lo que son. Y en este sentido, el artículo clave es el 81, claro. Este artículo establece en su párrafo primero que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Y en su párrafo segundo establece que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Bien. Ese es el primer artículo, pero además de dicho artículo 81 de la Constitución, habría que considerar muchos otros. En primer lugar, todos los artículos a los que se remite ese artículo 81 en su párrafo primero y que reservan la regulación de ciertas materias a una ley orgánica. Por ejemplo, el artículo 8.2, que reserva a las leyes orgánicas la regulación de las bases de la organización militar. El artículo 54, que hace lo propio con la institución del defensor del pueblo. El artículo 55, párrafo segundo, que determina que la suspensión individual de determinados derechos fundamentales ha de hacerse por ley orgánica. El artículo 122, en su párrafo primero, que reserva a la ley orgánica la regulación del Poder Judicial. O el artículo 165, y con esto no los agoto, con este no los agoto todos, que hace lo mismo en el caso del Tribunal Constitucional. Y también todos los artículos que exigen para determinados supuestos la aprobación por ley orgánica. Estos son los casos del artículo 93, que para la autorización de la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución exige ley orgánica, o el artículo 151 de la Constitución, que exige ley orgánica para transferir por parte del Estado a las comunidades autónomas competencias sobre materias de titularidad estatal. Estos forman un primer grupo de artículos después del 81, pero hay más artículos que se refieren a la ley orgánica en la Constitución. Uno de estos artículos, otro de estos artículos es el artículo 75, en virtud del cual las leyes orgánicas no pueden ser aprobadas en comisión. También aparecen mencionadas las leyes orgánicas en el artículo 82, según el cual, sobre las materias reservadas a ley orgánica, no podrán dictarse decretos legislativos. Esto lo veíamos el último día. Y asimismo, del artículo 86 se desprende que tampoco los decretos leyes podrán afectar a las materias reservadas a ley orgánica. También lo veíamos el último día. Por último, a las leyes orgánicas se refiere el artículo 87, que excluye la iniciativa legislativa popular en el caso de las mismas. Pues bien, mencionada la regulación constitucional,
Empecemos por la cuestión de esas tres cuestiones anunciadas de la razón de su presencia en la Constitución del 78, aunque seremos breves. Bien, la razón principal es pues, que para ciertas materias, consideradas por el constituyente como especialmente importantes, pensemos en las mencionadas en el párrafo primero del artículo 81 y en algunas de las que hemos mencionado, también existiera el consenso que había caracterizado la elaboración de la Constitución, es decir, con las leyes orgánicas, el constituyente trata de prolongar dicho consenso. Ya hemos visto cómo la ley orgánica exige una mayoría cualificada, mayoría absoluta concretamente, en el Congreso para su aprobación, frente a la mayoría simple o relativa que basta para las leyes ordinarias. Vamos ahora a por el concepto de ley orgánica, de la ley orgánica en la Constitución del 78. ¿Qué concepto podemos dar? Pues lo que sea la ley orgánica se desprende del artículo 81, del que resulta un concepto híbrido. Híbrido porque está compuesto por dos elementos. El primer elemento es un elemento material, en virtud del cual son leyes orgánicas las que regulan determinadas materias, las mencionadas en el artículo 81.1. En relación con este elemento material hay que decir que, aunque en principio la Constitución parece bastante clara, en realidad se plantean algunos problemas importantes de interpretación. Uno es la imprecisión con que la Constitución delimita dicho ámbito material. Y también se plantea la cuestión de si la ley orgánica puede regular cualquier materia, además de las reservadas. Luego veremos esto con un poco más de detalle. El segundo elemento que compone el concepto de la ley orgánica es el elemento formal, al que se refiere el artículo 81 en el párrafo segundo, en virtud del cual, para aprobar, modificar o derogar una ley orgánica, es necesaria, como hemos dicho ya, mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Pues bien, de ahí, del concepto pasamos a la tercera de las cuestiones anunciadas, pues en virtud del concepto visto se ha planteado en la doctrina un debate muy importante sobre la naturaleza jurídica y el rango de las leyes orgánicas. Expliquémoslo. Dado el concepto de ley orgánica visto, que incluye el elemento material, en caso de conflicto entre una ley ordinaria y una ley orgánica, dicho conflicto habrá de solucionarse por aplicación del principio de competencia. Esta es la opinión de muchos autores, esta es la opinión ciertamente de la mayoría de autores. Pero hay autores, por ejemplo Alzaga, que entienden que, dado que el concepto de ley orgánica también incluye el elemento formal, además del principio de competencia, entraría en juego, en las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria, el principio de jerarquía. Y entonces, el procedimiento más rígido de la ley orgánica determinaría un rango superior de la misma sobre la ley ordinaria. En apoyo de este superior rango de la ley orgánica sobre la ley ordinaria, viene el artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, como vemos, autoriza a declarar inconstitucional por infracción del artículo 81 de la Constitución las normas con rango de ley que regulen materias reservadas a ley orgánica o impliquen modificación o derogación de una ley orgánica, dice el artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cualquiera que sea su contenido. Ahora bien, decíamos que la mayoría de la doctrina está en contra de esta opinión de que las leyes orgánicas tienen un rango superior, y en contra del superior rango de las leyes orgánicas se han aducido por la doctrina muchos argumentos. Primero, pues que el principio democrático se basa en que se legisla por mayoría simple. Segundo, que el principio de jerarquía es el efecto de la jerarquía existente entre los órganos de los que emanan las normas, no del procedimiento. Como ha dicho Santamaría, y vemos en pantalla, la jerarquía de las normas no se vincula a una jerarquía de los procedimientos de producción y elaboración de las mismas, sino que es un reflejo y una consecuencia de la diferente calidad de los sujetos que las producen. Es decir, el principio de jerarquía está en función de los órganos de quienes proceden las normas, pudiendo únicamente predicarse respecto de normas emanadas de órganos distintos. Y la ley orgánica y la ley ordinaria proceden del mismo órgano, que es las Cortes Generales. Otro argumento. También se ha argumentado en contra del superior rango jerárquico de las leyes orgánicas que el artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sería inconstitucional, y ello por contravenir la concepción material de ley orgánica. Esta es la opinión, entre otros, de García de Enterría. Para un autor como Linde, el artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no supone ningún argumento a favor de la superioridad jerárquica de las leyes orgánicas, aunque no es inconstitucional, y ello porque la expresión controvertida
cualquiera que sea su contenido, el de las leyes orgánicas, no se refiere a cualquier tipo de contenido, sino a cualquiera de los contenidos establecidos en el artículo 81. Es decir, la inconstitucionalidad de las normas enumeradas en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no resulta de la infracción del principio de jerarquía, sino de la invasión por estas normas del ámbito de competencia de la Ley Orgánica. Perdón. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión? ¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica? Vamos a ver. El Tribunal Constitucional es de la opinión de que las leyes orgánicas y las leyes ordinarias no tienen distinto rango jerárquico, y así lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Traemos aquí, como botón de muestra, una sentencia, la de 19 de diciembre de 1996, en la que el Tribunal Constitucional afirma: las leyes orgánicas y ordinarias no se sitúan propiamente en distintos planos jerárquicos, de suerte que el principio de jerarquía normativa no es fundamento adecuado para enjuiciar la posible inconstitucionalidad de una ley ordinaria por supuesta invasión del ámbito reservado a la ley orgánica. Ahora bien, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas y sus relaciones con las leyes ordinarias y otras normas con rango de ley no es tan sencilla como puede deducirse de la sentencia que acabamos de ver. Para entender esto vamos a recurrir a otra sentencia del Constitucional, la importante sentencia de 13 de febrero de 1981, lejana ya. En ella, el Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que una ley orgánica regule materias no reservadas por ser materias conexas con la materia propia de ley orgánica. Y en este caso concluye que, en principio, se produce en relación con estas materias conexas lo que el Tribunal Constitucional denomina una congelación de rango. De suerte que, y aquí vemos actuando al polémico artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una ley ordinaria no podrá regular y contradecir lo dispuesto respecto de esas materias por la ley orgánica. Veamos varios extractos de esa sentencia. El primero que vemos. En este, el Tribunal Constitucional parte del principio de que la reserva de ley orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva, por el hecho de estar incluida en una ley orgánica, haya de gozar definitivamente del efecto de congelación de rango. Pero admite que el legislador incluya, en este segundo extracto vemos esta idea, el tratamiento de cuestiones que, en atención a razones de conexión temática, dice el Constitucional, o de sistematicidad o de buena política legislativa, considere oportuno incluir junto a las materias estrictamente reservadas a ley orgánica. Y afirma entonces el Constitucional que, en estos casos, éstas quedarían sujetas al régimen de congelación de rango. Ahora bien, su posición a favor de la relación de competencia entre las leyes orgánicas y ordinarias que afirmábamos en un principio queda clara en este otro extracto de esta misma sentencia. Aquí vemos que el Tribunal Constitucional dice: pero este régimen puede ser excluido por la propia ley orgánica en relación con alguno de sus preceptos, indicando cuáles de ellos contienen solo materias conexas y pueden ser alterados por una ley ordinaria, y si no, si tal declaración no se incluye o su contenido no fuere ajustado a derecho, será el propio Tribunal Constitucional el que efectúe tal delimitación. En fin, sin pretender haber agotado el complejo tema de las relaciones entre la ley orgánica y las demás normas con rango de ley, vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a examinar una última cuestión en relación con las leyes orgánicas, que es la del ámbito material reservado a las leyes orgánicas, que decíamos al principio que plantea algunos problemas de interpretación. Es decir, vamos a ver esa cuestión de la interpretación que debemos hacer de esas materias mencionadas en el artículo 81, párrafo primero de la Constitución, en los casos en que el texto constitucional no es del todo claro. La primera de esas materias reservadas a la ley orgánica por el artículo 81 en el párrafo primero es el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin duda este es el ámbito material cuya delimitación plantea más problemas. Por una parte, hay que aclarar qué derechos están incluidos en la reserva material de ley orgánica, qué hay que entender por derechos fundamentales y libertades públicas. Para algunos autores, como Alzaga, por derechos fundamentales y libertades públicas debemos entender todos los derechos y libertades regulados en el título primero, mientras que para otros autores, la mayoría, y también para el Tribunal Constitucional, solo son materia reservada a ley orgánica los derechos y libertades reconocidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución. Por tanto, los derechos reconocidos por la Constitución en los artículos 15 a 29. Como dice la profesora Pilar Mellado,
si esta materia de los derechos y libertades fuera interpretada en su sentido amplio, no habría otras leyes que las orgánicas. Y como ha dicho el Tribunal Constitucional, esto equivaldría a convertir a las Cortes Generales en constituyente permanente. Ahora bien, y sigo también aquí a la profesora Mellado, una cosa es no entender incluidos los derechos de la sección segunda del capítulo segundo y los derechos del capítulo tercero del título primero en la reserva material de ley orgánica, y otra cosa dejar fuera de la misma la igualdad del artículo 14, porque está fuera de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Esto es lo que hizo en un principio el Tribunal Constitucional, no considerando a la igualdad del artículo 14 un derecho fundamental. Se trataría de un principio con carácter, por tanto, únicamente informador del ordenamiento jurídico, pero no propiamente de un derecho subjetivo. Pero posteriormente ha habido una evolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la igualdad en el sentido de reconocerla como un derecho fundamental autónomo. Y esto obligaría a incluir la igualdad en la reserva de ley orgánica. Esta ha sido la interpretación del legislador cuando en el 2007 aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Pues bien, si por una parte es necesario concretar qué derechos están incluidos en la reserva de ley orgánica, por otra parte es necesario aclarar qué debemos entender por desarrollo de esos derechos. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional ha entendido que la ley orgánica será necesaria únicamente para regular los aspectos sustanciales de dichos derechos y libertades. Pasemos a la segunda materia reservada por el artículo 81.1 de la Constitución a la ley orgánica, que es la aprobación de los estatutos de autonomía. Esta materia, en principio, no plantea tantos problemas de interpretación, pero en relación con esta delimitación del ámbito material de la ley orgánica es interesante señalar que del tenor literal del artículo 81.1 de la Constitución parece deducirse que no es lo mismo el Estatuto de Autonomía que la ley orgánica que lo aprueba. Así lo ha destacado, por ejemplo, Álvarez Conde. De ahí que cualquier ley orgánica no pueda modificar el contenido estatutario. El Estatuto de Autonomía es una norma compleja que incluye en su procedimiento de aprobación y de reforma la participación del territorio o de la comunidad autónoma y la aprobación por las Cortes a través de una ley orgánica. Y pasamos ya a la última de las materias mencionadas en el artículo 81.1. Esa materia es el régimen electoral general. ¿Cómo ha de ser interpretada o interpretado este ámbito material reservado a la ley orgánica? A la interpretación, lo cierto es que a la interpretación de esta materia, o que de esta materia ha hecho el Tribunal Constitucional, ya nos referíamos en la pasada sesión, a propósito de los decretos leyes. Pero vamos a recordar de todas formas lo que dijimos. Régimen electoral general no significa el relativo a las elecciones generales. Según el Tribunal Constitucional, constituyen el régimen electoral general las normas electorales para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto y de las entidades territoriales en que se organiza, con las excepciones previstas en la Constitución y en los estatutos de autonomía. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues esas excepciones son, en primer lugar, la elección de senadores de designación autonómica contemplada en el artículo 69.5 de la Constitución, que se rige por el correspondiente Estatuto de Autonomía. En segundo lugar, la elección de los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que también se rige por el correspondiente estatuto. Y en tercer lugar, el régimen electoral de los municipios y provincias vascos en determinados aspectos. Por tanto, requiere ley orgánica y así la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985 regula, con las excepciones señaladas, pues las elecciones generales a diputados y senadores de las Cortes Generales, las elecciones locales, municipales y provinciales y las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, pero además, en relación con esta interpretación de este último ámbito material reservado a la ley orgánica mencionado en el artículo 81.1, como en el caso del primer ámbito material, el de los derechos, aquí también hay que decir que la delimitación de este ámbito material es doble, en el sentido de que la ley orgánica solamente será necesaria para el núcleo central de la normativa referente al proceso electoral, a lo que podríamos llamar el contenido esencial de la ley electoral. Bien, con esto terminamos el repaso de las ideas fundamentales en relación con las leyes orgánicas y por tanto terminamos con el examen de esta fuente introducida por la Constitución del 78 en nuestro sistema de fuentes. Me despido hasta la próxima sesión y hasta entonces les deseo buenas tardes. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera.
Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.